Bueno, buenos días para todos y gracias, así, como siempre, a Infobae TV que nos recibe. Aquí estoy con mi amigo el señor Guillermo Willy Cohen. Buen día, Willy. ¿Qué tal, Marcelo? Para hacer nuestra reflexión de los martes, en donde yo trato de presentar algún punto de vista respecto al estado de cosas de la República Argentina, ¿no es cierto? Bueno, a ver, vamos a hablar de tres temas hoy y voy a terminar mi comentario haciendo por primera vez en mi carrera televisiva un dibujo al aire. Me traje un bloc y me traje un marcador para hacerles un dibujito para poder entender el problema de los medios en Argentina. Y me parece que hay un dibujito sencillísimo para entender el fondo del problema, ¿no es cierto? Bueno. Algo yo dije acá el martes pasado respecto de cómo creo yo que debiera ordenarse el asunto, pero como me parece que es complicado de entender, lo voy a dibujar en un blog para que todos lo podamos entender y eventualmente discutir en el futuro. Pero obviamente, si coincidís conmigo, Willy, una de las funciones que tienen las elecciones en los países, además de que es la expresión del voto de la gente, que es la elección democrática de la persona, ¿verdad? Además de todo eso que ya sabemos, en el plano político, las elecciones tienen la misión de ordenar. La elección ordena, ¿no es cierto? Ordena a la política, ordena al país. La elección es un modo de ponerle a una situación que tiende a ser más bien anárquica, digamos, a ponerle orden, ¿no es cierto? Sí, sobre todo para saber dónde está la gente. ¿Dónde está? Viste que todo el mundo dice la gente, la gente. Bueno, a ver dónde está la gente. Y digamos que el ordenamiento democrático es el modo más civilizado del ordenamiento. Hay otros ordenamientos que son mucho menos civilizados y que Argentina, por supuesto, ha experimentado. E inclusive el gobierno ha tenido un modo del ordenamiento independientemente de cuántos votos tuvo o no tuvo. Es decir, el gobierno ha ganado y perdido elecciones, e inclusive las ha perdido interpretando que ha ganado, o lo que sea, digamos, pero el gobierno tuvo su modo de poner orden, ¿no es cierto? Un modo rudimentario, pero lo tuvo. Y de hecho, hasta aún diría yo que lo tiene, que es el modo del amigo-enemigo, es decir, el formato amigo-enemigo, digamos, que hay un enemigo afuera del poder que es el que nos quiere condicionar y que es lo que... El gobierno se ha vuelto casi el opositor de ese poder, digamos, ¿cierto? El gobierno tuvo una manera de buscarle un ordenamiento a la cuestión. La elección, el que no suma resta, o estás conmigo, además, claro, la batalla es tan importante que o estás conmigo o no estás. Es una manera bastante básica y primitiva del ordenamiento, pero ponerle que es un ordenamiento, digamos. Tal vez sea mejor ese que ninguno, ¿no es cierto? El peor de los, digamos, el ordenamiento extremo y el no ordenamiento son los peores escenarios. El gobierno tuvo esta manera, digamos, primitiva, rudimentaria, básica, en algún plano muy objetable, pero la tuvo, ¿no es cierto? Después del desastre del 2001 y de la crisis, de la anarquía que vino después de eso. Exactamente. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿esta elección cumplió esta función, digamos? ¿Ordenó la política de esta elección que vivimos hace exactamente una semana y 2 días? Es decir, este domingo no, el anterior. ¿Se acuerdan de Sergio Massa? Es notable lo que ha ocurrido. Puede tener mucho que ver, y yo no creo que sea todo el problema, el fallo de la Corte que irrumpió 36 horas después de la elección del domingo anterior. Pero yo no creo que sea todo el problema. No, claro. Es parte del problema. Hay otras cosas que están pasando, evidentemente, que tienen mucho que ver, primero, con la volatilidad de los acontecimientos. Yo nunca he visto, ya que nosotros miramos habitualmente el nivel de volatilidad de los hechos, de las noticias, de los datos, pero como esta vez yo no vi nada igual. Que dure 24 horas, digamos, un episodio. El impacto de una elección que se la planteó como una elección trascendental, que era poco menos que el fin de no sé cuál, de no sé cuál era y que era el principio de no sé cuál otra era, digamos, eso no duró 24 horas. Si descontamos las horas que dormimos, digamos, duró 10, ¿no es cierto? Porque a la mañana siguiente, cuando nosotros llegamos acá el martes pasado en Infobae TV, ya estaba en la redacción de este canal el anticipo del fallo de la Corte que ocurrió mientras estábamos acá conversando el martes pasado. Claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, me parece que además del problema del fallo de la Corte, que vamos a verlo después, acá algo está fallando, digamos. Y tal vez lo que esté fallando sea la oposición, digamos, o en todo caso las oposiciones que presenta la vida argentina, muy fragmentadas, por supuesto, tanto fragmentados. El gobierno también está fragmentado, el peronismo está fragmentado. La justicia. La justicia, bueno. Y la oposición está fragmentada hace mucho tiempo. Entonces yo pensaba esta mañana o anoche en
¿en qué ocurriría en independientemente de uno que esté o no esté en la dialéctica amigo-enemigo con el gobierno o contra el gobierno, que te guste o no te guste, Zanini, Cristina o Lorenzetti? ¿Qué harían en estas circunstancias políticos de fuste? O sea, políticos significativos, políticos de raza, ¿no es cierto? Un Alfonsín, un Cafiero, un Menem, ¿no es cierto? Que nos gusten o no, digamos, o nos hayan gustado o no lo que han hecho, eran políticos de otra dimensión en Argentina, especialmente Alfonsín. Entonces yo pensaba en Massa, pensaba en Macri, pensaba en Francisco de Narváez, pensaba en el propio Scioli, pensaba en Margarita Stolbizer o en Hermes Wiener, digamos, que fueron liquidados de la escena en 24 horas. Yo pensaba en Alfonsín o en Menem, porque claro, imagínatelos como opositores hoy a este sistema. En un picnic, ¿no es cierto? Estarían protagonizando la discusión, digamos. La agenda, en vez de estar marcada por los diarios, como yo, estaría marcada por ellos, ¿no es cierto? Sí, sí, los tendrías entonces, todos los días. Del lado del gobierno, que uno le pide diálogo y le pide no sé cuánto, la verdad es que el gobierno decide, a ver, ¿con quién voy a dialogar? Con un personaje que desapareció de la escena en 36 horas, ¿no es cierto? Recién ayer reapareció Massa, reunido con Moyano, diciendo algo tan elemental como, bueno, el gobierno no leyó el resultado de los comicios del domingo. Sí, obvio, amigo, ¿entendés? Está claro que no lo leyó. No tiene por qué hacerlo, digamos, si enfrente no tiene nada. Entonces, a veces acá tenemos un problema no ya con la idea de la oposición, sino con sus figuras políticas, que se han vuelto casi como dentífricos del marketing, digamos, ¿no? Que me los imagino, rodeados de asesores que les deben decir, muchachos, no, la verdad, que las encuestas, dice el Focus Group, dice, ¿viste el Focus Group? El Focus Group es lo que dicta la política mundial, ¿no es cierto? Entonces el Focus Group dice que la gente no quiere conflicto, que la gente no quiere goma y que la gente no quiere discusiones. Sale Carrió, que sale del camino de la Focus Group. Y estamos por recordar el viernes casi 5 millones de personas que salieron a la calle. Claro. Así que resulta que la gente no quiere conflicto, dicen los asesores, claro, pero como los dirigentes políticos están mudos, la gente salió a la calle. Entonces, el 8N, ¿te acuerdas? La tesis que guía eventualmente el comportamiento de los dirigentes opositores relevantes, vamos a poner dos ejemplos, Macri y Massa, ¿no es cierto? Sí, sí. Me imagino que sus asesores extranjeros deben decir, no, la verdad que la gente no guarda, no es el momento para decir, porque... Y así está la política, digamos, totalmente vacía de contenido y de ordenamiento. Y 70% de la gente que se encuentra con uno en la calle y dice, che, yo ya voté 2 veces, y parece que no pasó nada. Para pasar a un segundo capítulo, digamos, esto tiene un segundo inconveniente, que es que deja deja el conflicto sin madre, ¿entendés? Eventualmente deja a la oposición o deja a los medios en el lugar de la oposición, cosa que no corresponde, por supuesto, y deja eventualmente la calle abierta, que un día la gente se enoje y salga a protestar, por ejemplo. A mí no me gusta eso y de hecho no estoy siquiera dispuesto a difundir que el 8N hay una no sé qué tipo de marcha, digamos, ¿no es cierto? Pero me parece muy especial el fenómeno, muy digno de ser observado y en algún sentido está peligroso, ¿no es cierto? Un país que, excepto la dialéctica amigo-enemigo, no tiene ningún modo de ordenarse, ¿no es cierto? Pues es que hay un libro que yo he recomendado hasta el hartazgo, porque es muy útil para entender la política, que se llama Mirabeau el político, un libro de Ortega, ¿no? Fascinante, cortito, que se lee en una noche y que relata la vida, yo lo conté hasta el hartazgo, la gente que me sigue decir otra vez la misma historia, pero es muy útil. Se llama Mirabeau el político. Relata la historia, la biografía, escrita por Ortega, digamos, la biografía, de un tipo que era un inescrupuloso total, se llama Gabriel Mirabeau. Fue un gran político francés. Entonces, lo que hace Ortega en el libro es tratar de discutirse a sí mismo por qué razón los grandes políticos son unos tipos completa y definitivamente inescrupulosos, ¿no? Entonces él plantea ahí este debate, esta disyuntiva, este planteo tan real respecto de que los grandes personajes de la política suelen ser unos tipos muy complicados. Pero lo que él pone ahí como primer condición de un gran político, él dice, ¿un gran político qué es? Es un tipo que donde va pone orden, ¿no es cierto? No se refiere obviamente al orden militar ni al orden armado, al orden, ¿no es cierto? Un político básicamente lo que hace es ordenar. Bueno, digamos, una de las palabras preferidas de Néstor Kirchner era, esta situación está muy desordenada, hay que ordenarlo. Muy bien. Esa era la forma. Entonces, obviamente, la alternativa a esta relato que yo les hago, digamos, es que esto es un desorden, digamos. La Argentina hoy es un desorden. No está claro
ninguna cosa. Nada. No está claro quién, digamos, con quién gobierna Cristina. Si gobierna sola, si gobierna con el hijo, si gobierna con la familia, si gobierna con un equipo, si hay un equipo. Claro, el proceso de toma de decisión. Si Vudú va a permanecer o se va a tener que ir, si la oposición está afuera o adentro del gobierno, las medidas económicas, los turistas, donde vos mires, en el rango que mires, la incertidumbre es lo que reina. Exacto. Y la incertidumbre es finalmente en este punto la contracara del orden, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Bueno, bien, Winnie, gracias. Podemos seguir entonces. La otra cosa que me llama la atención es esta idea que está muy en la boca desde hace unos días de todo el mundo, que es la frase las restricciones externas, ¿no? Eso que faltan eso en castellano quiere decir que faltan dólares. La Argentina ha descubierto, señores, cuál es su problema, ¿no es cierto? Y se discute desde hace un largo tiempo esta parte, y con énfasis en las últimas horas, como consecuencia de se espera o no alguna medida, digamos, el bendito problema de las restricciones externas. Quiero decirte, Marcelo, que en la historia argentina siempre hubo restricción externa, salvo en el milagro de la soja. Claro. Y digamos, la era Kirchner no conoció, hasta el control de cambios del 2011, la era Kirchner no conoció el problema de las restricciones externas que voltearon al gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín fue volteado por las restricciones externas. Pero, ¿qué pasó? Apareció la siembra directa y la soja. Y eso, de alguna manera, liquidó el problema por unos años. Exactamente. Ahora estamos de nuevo en la misma. Esto que yo, que me hago el sofisticado, llamo restricciones externas, copiando a los banqueros, digamos, y que Willy en castellano lo traduce como faltan dólares o falta guita, digamos. El primer debate que merece el problema es si lo que estamos viviendo en este momento, que es cierto, si hay restricciones externas y de hecho faltan dólares, es la causa o la consecuencia de los problemas, ¿no? Y creo que la Argentina no tiene claro este punto, digamos, ¿no? Porque las restricciones en realidad son mentales y son internas. Ahora, porque afuera sobran dólares. En un mundo donde llueven dólares, ¿no es cierto? A ver, lo que nos pasa con los dólares, el hecho de que estemos todos los días contando las reservas. Yo me acuerdo que en una época lo que mirábamos era el riesgo país, ¿te acordás? Siempre hay un dato. El riesgo país, ¿no es cierto? Que yo me acuerdo que en una época llegó a 1000, ¿no es cierto? 1000. El día que llegó a 1000, yo estaba, el día que llegó a 1000, creo que era el final de la época de Alfonsín, si no me equivoco. No, de la Rúa. No. El riesgo país fue... No. En la época de Alfonsín también se miraba el riesgo país. O al principio de Menem, ¿no es cierto? Ahora puede ser. Entonces yo me acuerdo que estaba un verano en la playa en Pinamar, ¿no es cierto? De vacaciones unos días. Y estaba el famoso economista en la carpa del lado, Luis García Martínez. ¿Te acordás? ¿Cómo no? Entonces alguien me llama y me dice, che, el riesgo país llegó a 1000, ¿no es cierto? Que era como si yo te dijera hoy, el dólar llegó a 30. Exacto, ¿no? Claro. Entonces yo voy a la carpa del lado y le digo, mire Luis, me acaban de avisar que el dólar y el riesgo país llegó a 1000. Y me mira y me dice, no. Era como el fin, ¿no es cierto? Bueno, entonces hoy mismo, que estamos contando en aquel momento el riesgo país, hoy estamos mirando las reservas. Entonces, claro, la primera cosa que uno tiene que preguntarse acá es si esto que nos pasa con los dólares es la causa de los problemas que tenemos o es la consecuencia de problemas previos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este debate no está resuelto, digamos. Hay mucha gente que supone, como yo, que estamos ante las consecuencias de lo que hemos hecho, y el gobierno por ahí supone que son las causas, ¿no es cierto? Que como hay una restricción externa por razones vinculadas a que el mundo se derrumbó, ¿sabes que el mundo se derrumbó, no? ¿Dónde? No. Bueno, no importa, el mundo se derrumbó, no existe más, ¿no es cierto? Existe Irán, China, Rusia, el mundo capitalista se desapareció. Entonces, como el gobierno cree efectivamente esto... Por lo que gastan los argentinos en ese mundo, parece que mucho no desapareció, digamos. Pero en cualquier caso, cuando miremos las medidas que eventualmente van a aparecer y que vamos a revisar algunas de ellas, yo las juzgaría desde este punto de vista. Las medidas que vamos a conocer eventualmente en el futuro, es decir, medidas A, B, C, D o ninguna, van a atacar las causas del problema o las consecuencias. Porque hasta ahora, desde que la restricción externa fue visible, esto de visible fue a partir de octubre del 2011. El cepo. Cuando el gobierno tuvo que poner el cepo. A partir de ese momento, las medidas que fueron tomadas para atender el problema de la restricción externa, digamos, en vez de resolver el problema lo agravaron, ¿no? Y acá, tómenme que finalmente algún hecho objetivo tiene que haber. Es decir, no todo es tan relativo, ni todo es tan discutible. Es decir, es cierto que las medidas que fueron tomadas a partir de octubre y noviembre de 2011 para corregir las restricciones externas produjeron un agravamiento del problema en vez de una solución.
Claro, lo que pasa que hay, claro, pero lo que pasa es que hay un sector del gobierno que ante esa descripción lo que te dice es, efectivamente, Marcelo, tenés razón, porque hay una conspiración. Bueno, okay. Ahí tenés a la conspiración, prueba de que hay una conspiración. A la conspiración estamos a punto de terminarla porque vamos a terminar con Clarín, por lo tanto se va a acabar la conspiración. Muy bien. Entonces, ahora bien, nunca se acaba la conspiración. Te tomará otra forma, lo que sea. Pero en cualquier caso, acá hay yo creo que hay dos grandes capítulos de medidas posibles, ¿no es cierto? Una es esta que la Argentina ha emprendido, digamos, que es poner todo entre un cepo, digamos. ¿no? Ir a la consecuencia, no a la causa. Ir a la consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, empezamos con el control de cambios, seguimos con que no podés comprar un software en el exterior, con que no podés pagar una utilidad, con que no podés hacer ninguna cosa. Eso se fue traduciendo, cepo total, digamos, problemas de importaciones, con los repuestos, lo que ya conocemos. Y hay otro capítulo de soluciones que tienen que ver con switchar la mentalidad. Es decir, a ver, muchachos, si llevamos 2 años probando con diversos formatos de cepos, digamos, y las reservas son hoy 33.000 y monedas, digamos, cuando antes eran, no sé, 45.000, la verdad que deberíamos ponerse el cheque, ¿qué hicimos? ¿No es cierto? Acá le erramos el vizcachazo, ¿no es cierto? Entonces hay una perspectiva distinta, que es empezar a buscar que entren dólares. Bueno, pero eso es lo que puedo tomar que en una situación de mucha crisis, pero no, Willy, podés plantear algún nivel de restricción en algún plano, ponerle que en una situación muy extrema. Pero en el mundo llueven los dólares, viejo. Claro. Bueno, esa es la explicación política que básicamente casi todo el peronismo está poniendo sobre la mesa. Che, erramos el vizcachazo, perdimos la mitad de la reserva y la mitad de los votos. Y por eso los gobernadores lo que quieren es una solución que permita futuro para el peronismo en el poder. Digamos. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces yo lo que estoy viendo, por lo que leo y escucho, digamos, es que acá las medidas que están a punto eventualmente de tomarse, si efectivamente lo que leo y escucho tiene que ver con la realidad, son cosas insólitas. Por ejemplo, he leído en un artículo muy interesante de Página 12, un señor que debe tener información del gobierno que dice que lo que viene es una profundización del BADE, ¿no es cierto? Los bonos que tenían como propósito originalmente captar dinero no declarado para convertirlo en algo productivo, se termina convirtiendo en un bono para que las empresas pongan dinero declarado, no declarado, y veremos con qué nivel de compulsividad, digamos, porque hasta el momento los BADES eran voluntarios. Sí, digamos. Parecería como si fuera un desdoblamiento cambiario, pero caso por caso. Por ejemplo, vos querés invertir en energía, bueno, te doy el dólar BADE, que hoy es un dólar de 8 mangos, digamos. Todo teórico, porque BADE tampoco, nadie vio un BADE. La segunda cuestión que he leído es lo de China, ¿no es cierto? La Presidenta se lo dijo a los empresarios cuando reunió a los dueños de la pelota, ¿no es cierto? Exactamente. Le dijo, no se preocupen, tengo 10.000 millones de los chinos, ¿no es cierto? Muy bien. El cuento de los chinos ya lo vimos en la época de Néstor, que venían 20.000 palos de los chinos, que finalmente se ve que por alguna cuestión no han llegado. Así es. Pero en cualquier caso, otra vez está el tema del swap, que también es una palabra de los 80. Bien de los 80, claro. Que es el seguro de cambio. Se lo llamó después, en la época de la Alianza, se lo llamó blindaje, ¿no es cierto? Así es. Pero está esta idea de que los chinos, por alguna circunstancia vinculada a algún motivo, digamos, nos van a prestar 10.000 millones de dólares para el Banco Central. Sí, ahí también podés sumar, dicen que el Banco de Francia, que eventualmente Dilma Rousseff también. Bueno, para eso se supone que una parte del equipo económico está haciendo las gestiones con el CIAD y con toda esta cuestión de los fondos buitre. Ahora, la pregunta es si eso alcanza para resolver la crisis de confianza. Pareciera difícil. Y finalmente el tema del turismo, es decir, que es la última de las consecuencias, de los problemas derivados de la clase de soluciones que implementamos para las proyecciones externas, es el tema del turismo. Entonces ahí están todos mirando el turismo. Es más, ayer fui a un almuerzo que organizó un banco, ¿no? Donde estaban los señores del banco, más un montón de empresarios importantes. Entonces el 50% de la conversación, yo no podía creer lo que estaba asistiendo, digamos, era discutir si los bancos iban a poner un límite de $1.000 por tarjeta. Digo, la pucha. Mirá dónde hemos caído, a qué nivel de mediocridad hemos llegado, ¿no es cierto? Una nación con toda la perspectiva de prosperidad posibles que termina discutiendo el turismo. Yo no sé, de verdad, ¿puedo tocar la escenografía de este canal? Mira, porque me llamó la atención, mira esta banderita, ¿no es cierto? Sí.
No sé Canadá quién la puso y, acá. Canadá y Nueva Se habrá Zelanda. puesto, Ahí está. y Australia. Les habrá puesto Totti, ahí no sé quién de este canal la puso, por acá están. Australia, Ah, es Australia, sí, sí. Australia y Canadá, ¿no es cierto? claro. Las banderitas que han puesto en la fotografía de Infobae TV. ¿Dónde está la cámara? Acá está, mirá. Que obviamente la gente en Australia y Canadá, digamos, debe viajar normalmente. Hay turismo que va al Canadá y Australia y gente que se va y el gobierno no está mirando a ver cuántos dólares gastan los tipos con la tarjeta. Por el amor de Dios. Bueno, no soy muy optimista respecto de que las soluciones que vengan a... que Eso va a aparezcan- agravar, eso además va a hacer agravar. subir más el dólar blue. Exactamente. Bueno, Todos los pesos que no puedan ir a la tarjeta, a comprar autos, eventualmente a comprar pasajes, Voy a colocar van a ahí. ir al dólar blue. voy a colocar la escenografía ahí de está. vuelta donde Ok. estaba, porque si no, Además está la Estatua de la Libertad también. no quiero Mirá. no quiero tener inconvenientes con el canal que me acaba de introducir en su programación. Ya bastantes problemas he tenido con los canales de televisión y no sé si con la radio en la que estoy. Bueno, me gustaría revisar finalmente en unos minutos los aspectos cruciales del fallo de la Corte. Desde una perspectiva no jurídica, porque obviamente yo no soy ni abogado y mucho menos constitucionalista, pero se me ocurrió revisar cuáles son los aspectos cruciales del fallo, más allá de la cuestión constitucional, ¿no es cierto? Porque obviamente que los tiene, digamos, ¿no? Pero Entonces lógico. yo enumeré 5, que me parecen relevantes independientemente del pensamiento de cada uno respecto al tema de los medios, que voy a después hacer el dibujito que le prometí respecto de cómo creo yo que la cuestión debería ordenarse en algún momento futuro, no ahora. El primer aspecto crucial del fallo de la Corte del martes pasado, sin duda, ha sido la fecha del fallo, ¿no? Parece mentira que la fecha de un fallo sea un aspecto crucial del fallo, pero la fecha del fallo ha sido trascendental. Claro, porque es un hecho político. Además de la parte exactamente. jurídica constitucional, es un hecho político. En este caso, siendo que la emisión del fallo coincidió con un periodo electoral, digamos, preelectoral o postelectoral, al fallo había que ponerle alguna fecha, ¿no es cierto? Siendo que venía demorado, evidentemente, y que no podía postergarse por un año más o por 6 meses más, obviamente la fecha del fallo juega un papel fundamental. Si el fallo hubiera ocurrido antes de las elecciones, por ejemplo 2 días antes en vez de 2 días después, hubiera producido alguna alteración electoral probablemente. Sí, yo Tal vez. personalmente creo que eso era peor para el gobierno. Era peor, claro. Porque viste que ahora dicen, efectivamente, no, justamente, era, sin no, duda que no, era peor. no estaba todo arreglado porque el fallo fue, no, al revés. Si lo daban antes, Claro. eran menos Entonces, votos, la gente se iba a enojar más. O sea, al día siguiente, el lunes, era demasiado. Entonces, claro, el martes al mediodía fue lo que produjo en parte esta alteración brutal del ordenamiento político en Argentina, digamos. El fallo sacó por completo la discusión política en Argentina el problema de la elección, digamos. Exactamente. Estábamos discutiendo acá y en la radio y en todas partes si el gobierno había ganado, se había perdido, depende de cómo lo miraras, si lo mirás por provincia ganó, si lo mirás por no sé qué perdió. Mientras estábamos entretenidos discutiendo ese asunto y cómo se proyectaban las fuerzas políticas a partir de la elección, chau. La fecha del fallo produjo un impacto colosal en el asunto y me parece que la Corte tenía que saber este punto. Bueno, O sea, yo francamente no adhiero a ninguna de las teorías que hay respecto de lo oscuro o no oscuro del asunto, porque no las conozco. Pero sí puedo analizar lo que conozco, ¿no es cierto? Y lo primero que yo conozco del asunto es la fecha. Y la fecha tuvo un impacto fenomenal en la agenda. una demostración de poder para el gobierno muy importante. Exactamente. Muy importante. El segundo aspecto crucial del fallo tampoco es la constitucionalidad de la ley, digamos, que no está en discusión en este comentario, digamos. Es este problema del famoso plazo de adaptación, ¿no es cierto? Pues claro, yo me imagino que la gente de Clarín habrá imaginado que mientras duraba la instancia judicial, el plazo de adaptación a la nueva ley de medios, voluntaria, digamos, estaba vigente. Y yo me imagino que efectivamente alguien que va a reclamar a la justicia no puede salir peor en términos de plazos, digamos, ¿sí? Porque finalmente entonces no vaya nunca más a la justicia porque te juegan los plazos en contra. Entonces, esta cuestión, la verdadera herramienta que tiene acá el gobierno, eventualmente con el Grupo Clarín, no es ya la constitucionalidad, que palabra de la ley, sino su plazo, ¿no es cierto? Claro. Y el plazo juega un papel más relevante que el dictado de la constitucionalidad de la ley, ¿no es cierto? Porque obviamente los plazos están vencidos. Si la ley le permitía a los grupos de medios adaptarse de modo voluntario o allanarse una adecuación de oficio, digamos, la cuestión del vencimiento de los plazos es crucial también.
Entonces, los dos aspectos iniciales que a mí me vienen a la mente como aspectos cruciales del fallo, digamos, no tienen que ver con el fondo de la cuestión, con la famosa constitucionalidad, sino con aspectos, si querés, secundarios. La fecha, fundamental, y el plazo de la adaptación, que ahora está en una aparente discusión, ¿no es cierto? A partir de ayer entró en un paréntesis, presumo que por unos días, hasta que el gobierno diga, señores, el plan que presentaron se los devuelvo amablemente, porque la Corte dijo que los plazos de adaptación están terminados. Claro. Con un juego doble, ¿no? Porque por un lado el gobierno serena a Sabatella y dice voy a estudiar, Claro, no voy a ir con la gendarmería a entrar a Clarín, claro, pero lo manda al ministro de Defensa a reactivar toda la causa papel prensa. Exactamente, ¿no? claro, Hay una... Entonces, además del tema de la fecha crucial y del tema de los plazos crucial, el tercer punto que yo veo como fundamental, yo lo podría llamar acá, a ver, el efecto YPF, ¿no es cierto? Vamos a llamarlo el efecto YPF. Porque cuando el gobierno hizo justicia y estableció YPF, digamos, se quedó con YPF y produjo un desastre. Claro, porque hizo justicia por mano propia. Hizo un desastre en el mundo de las inversiones. Entonces, hoy en día, conseguir inversiones para el mundo petrolero, si no es medio de la fuerza y a través del invento de los vales, es muy complicado conseguir una inversión. Entonces, la Corte, por eso como efecto YPF, ha considerado en el fallo que las concesiones en la Argentina son revocables, ¿no es cierto? Sin duda. Y acá me parece que había una doctrina de la Corte respecto de las concesiones eran parte de la propiedad privada y en tanto propiedad privada son irrevocables, ¿no es cierto? Perdón, principio que respetó el comandante Chávez. Exactamente, porque Chávez, cuando estatizó Globovisión, creo, una de esas, sí, esperó a que se venciera el plazo de la Acá había licencia. plazos que se vencían por dentro de 2 años. Entonces, en cualquier caso, me parece que acá el impacto económico del fallo por fuera del tema de los medios es crucial. Sin duda. Porque todos los poseedores de una licencia o de una concesión, claro, una autopista, un pozo petrolero, una planta de gas, una compañía eléctrica, un canal de televisión, yo qué sé, lo que sea, digamos, además a tiro del gobierno. Claro, en un mundo donde el Estado y el gobierno avanza permanentemente, todos somos concesionarios acá. Acá nadie es dueño de nada. Te voy a fijar acá estas 3 primeras consecuencias, digamos, ¿no? La fecha que tuvo como consecuencia borrar de la faz de la discusión argentina el efecto de las elecciones. En segundo lugar, como consecuencia del tema del plazo, le dio al gobierno un arma para liquidar a esta gente del Grupo Clarín dentro de 15 días. Y en tercer lugar, produjo una complicación económica a futuro importante. Que deberá venir algún fallo de la Corte futuro en algún caso controvertido, donde se restablezca el principio de que las concesiones no son revocables tan fácilmente. En cuarto lugar, y acá tenemos un tema muy complejo, digamos, es que a veces que la Corte no consideró en su fallo las circunstancias que rodean al caso. Entonces, la ley de medios, yo acá algo comentamos el martes pasado, la ley de medios era un debate aséptico, digamos, académico, respecto de cómo regular una actividad determinada, por ejemplo, yo digo el puerto, ponerle, qué sé yo, no sé, los bancos, yo qué sé, una actividad regulable, y un día que dice esto lo vamos a tomar de esta manera, llama a las partes, se ponen de acuerdo, lo que sea, hay una ley y se regula una actividad de un modo diferente a como estaba regulado antes. ¿Es este el caso? ¿O la ley de medios es la culminación, o fue, digamos, con este fallo además, la culminación sofisticada de un proceso brutal de persecución a los medios de comunicación en la Argentina? Claro. Entonces, si la Corte, y me da la impresión de que la Corte no ha considerado este punto de vista. No, de hecho, incluso en los fallos que sostienen la posición del fallo Lorenzetti, en alguna medida lo que se dice es que la Corte no puede opinar si las leyes son buenas o malas. Correcto. Cosa que también contradice una importante doctrina en la Argentina. Entonces acá, en este caso, no estoy diciendo que como contrapartida a esta problemática que presento, es decir, siendo que es evidente, digamos, es público y notorio, como dicen los abogados, que la ley de medios venía a caballo de una discusión muy pesada en Argentina respecto del rol de la prensa, del rol de la crítica, digamos, del desagrado del gobierno con las opiniones contrapuestas y demás, la Corte podría haber resuelto el tema. De una manera bastante sencilla, supongo yo. Le ponía a Clarín límites en su expansión y se los ponía también al gobierno. Y la Corte no hizo eso.
La Corte le sugirió al gobierno que ponga un tipo más presentable que Sabatella, ponele. Claro. Es como cuando vas al médico y el médico te dice, estás un poco gordo. Exactamente. Está bien, sí, ok. Entonces la Corte podría haber fallado, digamos, en ambos sentidos, ¿no? Le pudo haber puesto un límite a Clarín si entendía la Corte que la ley era constitucional o es constitucional y que la expansión de Clarín fue excesiva, aún considerando que la concesión fue renovada por el propio Néstor Kirchner, digamos, y le podía haber puesto al gobierno un límite, en el sentido, mire, ¿sabe qué? Le damos la razón, pero no le damos el armamento para ejecutarlos dentro de 45 minutos, ¿no es cierto? Había en ese sentido una especulación, digamos, que evidentemente quedó sepultada y que fue pronosticada por muchos de nosotros, digamos, respecto de la Corte iba a producir un fallo salomónico. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de eso? Claro. Que la Corte tenía un fallo y que el fallo era medio salomónico, es decir, que le daba al gobierno la razón en cuanto a la constitucionalidad de la norma, pero que le impedía masacrar gente. ¿Entendés? Sí. Bueno, eso hubiera sido una cosa más sensata, considerando el contexto, porque el contexto no puede no ser considerado. Pero bueno, ¿no? yo creo que eso es lo que animó, aunque no sé qué fuerza jurídica tiene, pero eso es lo que lo animó al doctor Lorenzetti a salir por todos lados a explicar. Claro. Porque en realidad lo que trató de explicar Lorenzetti por todos lados donde pudo, es que precisamente eso, claro. que el fallo de la Corte había que leerlo completo y que el fallo de la Corte no, digamos, no facilitaba justicia por mano propia. Pero bueno... Y el último de los puntos, hasta acá hacemos un repaso. Sí. O sea, acá yo creo que hay 5 puntos centrales, 4 los mencionamos. El primero ha sido el de la fecha, que produjo un impacto político brutal. El segundo fue este debate que está abierto, digamos, respecto a los plazos de aplicación, que puede tener consecuencias también muy desbalanceadas en la discusión. El tercer punto tiene que ver con estas consecuencias futuras en materia económica, en tanto las concesiones son a partir de ahora completamente opinables por la Corte Suprema de Justicia. En cuarto lugar, el hecho de que la Corte ha evitado subrayar el contexto donde ocurrió el debate de la ley de medios y podría haber, creo yo, sin ser un jurista, buscado una manera un poco más equilibrada, digamos, de fallar a favor del gobierno. No digo que no lo haga, digo que lo hizo de modo desequilibrado. Y en cuarto lugar, y esto también puede ser interesante para discutir, es que evidentemente la Corte aquí ha puesto por encima de la preservación de los derechos, digamos, alguna cuestión vinculada a la gobernabilidad, ¿no es cierto? Entonces me parece que la Corte ponderó por encima de estas circunstancias que estoy mencionando la cuestión de la gobernabilidad. Eventualmente habrán considerado que un fallo adverso al gobierno podía producir un desastre. Vaya uno a saber, ¿no es cierto? A ver, un fallo adverso no hubiera pasado nada, es decir, hubo fallos adversos en el caso de Santiago del Estero, que fue espectacular, hubo un fallo adverso de la Corte en el tema del fuego judicial, que fue espectacular, y no pasó nada. Es más, al contrario. Sin embargo, en este caso la Corte puso por encima, y indirectamente lo mencionan en el fallo, la cuestión de la gobernabilidad. Como diciendo, bueno, el gobierno tiene razón, ¿no es cierto? Y si no le damos razón al gobierno, esto puede ser un despelote. Entonces yo me acordaba en este caso, y con esto, antes del dibujito cerramos, es quién preservó mejor la gobernabilidad, Cobos o Lorenzetti. Los dos tuvieron que desempatar. Es increíble. Es interesante la historia, es muy sí, buena. Eso. ¿no? Vos lo mencionaste en el editorial. Claro, exactamente. Es decir, a Lorenzetti se le presentó el mismo caso que a Julio Cobos. Le tocó desempatar. En el caso de Cobos era de público notorio, en el caso de la Corte entiendo que había un 3-3. El voto de Lorenzetti fue positivo en este caso. Entonces yo me pregunto, a ver, la Argentina post voto de Cobos, ¿fue mejor o peor? La Argentina post voto de Lorenzetti, ¿es mejor o es peor? Digamos? ¿Está mejor la Argentina o está peor la Argentina? Entonces a mí me da la impresión de que está peor, porque la verdad es que independientemente de las consideraciones constitucionales del caso, digamos, la sensación que generó esto es de vacío, digamos. Acá puede pasar cualquier cosa. Es que lo que pasa, Marcelo, es que el voto no positivo de Julio Cobos impidió una confiscación. Claro. Impidió una confiscación, que eran las retenciones móviles en ese momento. Mientras que el fallo Lorenzetti, no te digo que facilita una confiscación, pero más o menos. Bueno, para terminar, les voy a ofrecer mi dibujito. Y lo seguimos discutiendo la semana que viene. Yo dije el otro día que
yo no compartía el punto de vista de los medios del gobierno ni de Clarín, y que yo tenía una idea distinta de cómo debía ser el asunto. Sobre todo considerando cómo han cambiado los tiempos, ¿no es cierto? Vos pensás que estamos nosotros transmitiendo desde hace 40 minutos en un canal de televisión por internet, ¿no es cierto? Claro, que cada vez es lo que ve más gente. Obviamente. Gracias a estas cositas también. Exactamente. Entonces, el mundo de los medios hoy en día, es decir, yo llegué a conocer los medios y empecé a trabajar en los medios en la época de Romay, ¿no es cierto? Cuando no había cable, ¿no es cierto? Claro. El cable lo trajo a Argentina el señor Ernequian, ¿no es cierto? Presumo que a fines de los 80, principios de los 90, ¿no es cierto? Sí, fines de los 80. Hasta ese momento, el negocio de los medios estaba ordenado de modo muy simple. Estaban los dueños de los canales y de los diarios y de las radios, que eran todos tipos, era toda gente del palo, como se dice, eran toda gente del negocio. Romay, Guarmestre, Los Vigil, yo qué sé, Héctor Ricardo García, Julio Ramos, bueno, obviamente, eran dueños de medios, digamos, que hacían su trabajo y estaban arriba de su negocio. Claro, el tema del cable vino a presentar un jugador nuevo en Argentina y en el mundo, que es la diferencia entre los que transportan las comunicaciones, los contenidos, y los dueños de los contenidos. Asunto que no ocurría en la época de Romay, García y Guarmestre, digamos, o Los Vigil, ¿no es cierto? Porque obviamente no había el problema del transporte de contenido. Había una antena, ¿no es cierto? Vos ponías la antena en la terraza, sí, claro, y ponías Canal 13 o ponías Canal 11, ¿no es cierto? Muy bien. Eso cambió a partir del cable. Entonces, la irrupción del cable en la comunicación produjo que los jugadores de este negocio se dividieran en dos grandes capítulos. Acá viene mi dibujito, ¿no es cierto? Y a ver si la cámara me acompaña en el dibujo. Están, vamos a llamarlos, los dueños del transporte, claro, y los dueños de los contenidos, ¿no es cierto? El carrier. El carrier, digamos. Exactamente. Que son los dueños, digamos, de los cables por donde vos llegás a tu casa, ponés la tele y salgo yo, ¿no es cierto? O sale la nata, qué sé yo, ¿no es cierto? O vos ponés el horno y sale el gas, ¿no es cierto? En el caso del gas, el gobierno dividió el asunto de modo muy inteligente. Claro. Entonces, yo me acuerdo cuando Eduardo Ernequian irrumpe en el negocio del cable, digamos, siendo que él venía de la industria textil, digamos, Ernequian hace un cable, empieza a poner los cables en la ciudad de Buenos Aires, y una vez que los pone, pues yo lo conozco mucho a Ernequian, sé cómo piensa, digo, ahora voy a poner yo mis empresas de contenidos, ¿no es cierto? Entonces ahí se comenzó con esta cuestión de que los dueños de los cables tenían sus propias señales, ¿no es cierto? Muy bien, ahí arrancó a poner América Noticias, muy bien. Entonces, claro, yo me imagino que en algún momento los dueños de Canal 13 y de TN, ponele, habrán dicho, che, si nosotros no tenemos nuestro propio cable, estamos en el horno, porque ¿cómo hacemos para negociar con los que tienen los cables, que además tienen sus canales, ¿no es cierto? Entonces ahí me parece, para ponerlo en términos prácticos, ahí se armó el despelote, ¿no es cierto? Muy bien. El despelote mayor, claro, se armó cuando apareció un contenido fundamental en el negocio. El fútbol. Exactamente. Muy bien. Eso fue lo que disparó. La ley de medios ha venido a regular este negocio que se compone de transportadores y productores de contenidos. Vamos a ponerle un ejemplo. Cablevisión, DirecTV, yo qué sé, son transportadores, y ponerle Ideas del Sur, o Polka, o en una época TN, torneos y competencias. Son los dueños de los contenidos. Claro. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo la ley de medios? Reguló el negocio de esta manera, y acá sí me sigue la cámara. Lo partió así, de esta manera, ¿no es cierto? Y dijo, a ver, algunos tipos que hacen contenidos pueden tener algo del transporte, ¿no es cierto? Entonces, las empresas tienen que reordenarse teniendo parte del transporte y parte de los contenidos. Y acá viene el despelote, por ejemplo, de ecuación del Grupo Clarín, que tiene de todo, ¿no es cierto? Y de todos los grupos, no solamente Clarín, todos los grupos tienen mezclado. Entonces, el gobierno le puso, a través de esta ley de medios, un límite a la cantidad de transporte que podés tener, vamos a ponerle esta porción del mercado, 35%, digamos, y un límite a la cantidad de contenido que podés producir. Podés tener un canal, dos canales, una radio, dos radios, tres radios. Esa parte es lo inaceptable en términos de la libertad. Digamos. Hoy en día, regular la cantidad de señales de cable, de canales de televisión o de radio que vos podés tener, es una pavada, porque obviamente nosotros estamos acá hablando ya por internet, ¿no es cierto? Entonces la modernidad hace que hoy vos puedas tener 70 señales de cable a través de formatos más modernos. Entonces lo que yo creo que acá debió haber ocurrido
antes de esta discusión es que el negocio, la regulación sobre los medios, en vez de actuar de esta manera, debía actuar de esta manera. O sea, en vez de partir el negocio, ¿me seguís? Pero Marcelo, hace 20, okay. Se me llegan los ojos de lágrimas, porque hace 20 años, un señor que se llamaba Julio Ramos nos enseñó a muchos esto que vos estás contando. Entonces, y se peleó mucho por esta cuestión. Claro, entonces, en vez de regular de manera, digamos, horizontal, permitiendo a los jugadores tener parte del transporte y parte de los contenidos, viejo, era mucho más razonable en una discusión moderada partirlo de esta manera. El señor que tiene transporte, los canales de cable, las compañías telefónicas o quien tuviese caños por debajo de la ciudad capaces de transportar tecnología, digamos, no se pueden meter con los contenidos. Los contenidos son para los tipos del negocio de los contenidos, para los... Y tienen la obligación, eso es muy importante, el que tiene el transporte, es decir, el dueño de la Panamericana, tiene la obligación, puede cobrar peaje, pero tiene que dejar pasar a todos los autos. No puede decir, el Ford va y el Chevrolet no. Exactamente. Eso es muy importante. Entonces, me parece que lo que nos hemos perdido, en el fondo, con este debate que se ha vuelto delirante, digamos, es esta oportunidad. De que en la Argentina exista mucha inversión tecnológica en esta parte del negocio, esto es en el transporte, digamos, y que los medios de comunicación nos dediquemos a lo que sabemos es que son los contenidos. Y que tengamos cientos de alternativas. Queremos ir por la Panamericana, vamos por la Panamericana. Queremos ir por la colectora. Vamos por la colectora. Esa fue la gran pelea que dimos en ámbito en los años 90. Así que saben que esto es lo que debió, me parece a mí, esto es lo que debió haber sido, ¿no es cierto?, una cosa sensata y razonable, y mirá en lo que hemos terminado, ¿no es cierto? Señores, yo me voy a hacer otra cosa. Nos pasamos 20 minutos, esta vuelta a Haddad no me puede echar, así que hago... Y si no, hacemos por internet en casa. Exactamente. Si no, no venimos más, se acabó, exactamente. Señoras, gracias por todo. Será hasta el próximo martes. Chau, chau.